Durante eventos internacionales como un mundial de fútbol, los derechos humanos de sectores vulnerables suelen estar siempre en riesgo. Autoridades mexicanas han desplegado planes para combatir la homofobia en los estadios e impartido cursos a elementos policíacos para evitar la discriminación. Sin embargo, la FIFA, organizadora del certamen, eliminó su campaña de Unidos por la Inclusión para este mundial como requisito que solía imponer a las sedes, según denunciaron organizaciones internacionales de derechos humanos. Efectivamente, México vive un mundial de fútbol, especialmente en 3 ciudades, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre con los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades consagradas en nuestra Constitución. Saludo con mucho gusto a mis invitados. María González Valencia, ella es coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC. María, como siempre, bienvenida. Gracias por la invitación. Alejandro Murillo Gutiérrez, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Héctor Flores Godín González, cofundador del colectivo Luz de Esperanza. Héctor, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Jonathan de León, él es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Bueno, a ver, María, como decíamos en la introducción, efectivamente hay una fiesta del fútbol, hay un evento importante deportivo para México. Sin embargo, ha habido ya algunos señalamientos respecto a lo que ocurre en torno a grupos vulnerables que están ahí. Sí, pues efectivamente hay que ver el Mundial a partir de 3 etapas, ¿no? El premundial, que fue todo lo que implicó los preparativos y qué pasó ahí. En este momento, pues estos 39 días, ¿no? Pues ver esa observación de afectaciones a derechos humanos. Y otra etapa que nos parece fundamental no perder de vista en un mundial es el postmundial, ¿no? O sea, ¿qué pasa después del mundial? Claro. Nosotros hemos documentado, hemos instalado un observatorio nacional, un observatorio mundialista de derechos humanos. Y este observatorio es una iniciativa de la Red Nacional, Todos los Derechos para Todas y Todes, que es la red más grande de todo el país, ¿no? Que aglutina 88 organizaciones de derechos humanos y está en 23 estados del país. Como observatorio tenemos una primera documentación de cuáles son los derechos que ya se han vulnerado en el premundial, ¿no? Y hemos documentado 15 derechos humanos, ¿no? Algunos ya vulnerados y otros que por lo que implica un evento deportivo internacional de esta magnitud, de estas condiciones, podrían llegar a vulnerarse. Y bueno, uno de los principales efectos que ya, digamos, han sucedido, pues es lo que ha tenido que ver con la limpieza social, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos documentado en las 3 ciudades sedes, tanto Ciudad de México como Guadalajara y Monterrey, que se ha dado esta limpieza social y de personas en situación de calle, ¿no? Pero también, digamos, del comercio ambulante o del comercio informal, ¿no? Y esta limpieza social se ha dado en los centros de las ciudades, aquí en el caso de Guadalajara, y también alrededor, digamos, como de los estadios, ¿no? Esto responde, y aquí vamos a otro tema fundamental cuando hablamos de un mundial, a exigencias de la FIFA, ¿no? O sea, si te parece, María, vamos ahorita entrando con más detalles con esta primera introducción, nos quedamos ahí y ahorita volvemos con más detalles en torno a cada caso. Alejandro, tengo entendido que las comisiones estatales de derechos humanos de las 3 sedes se reunieron y establecieron incluso algún protocolo, ¿es correcto? Sí, Carlos, es correcto. Previo a esta etapa del inicio del Mundial hubo unos preparativos. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, desde hace 2 años se instalaron mesas de trabajo para ver cuáles eran los puntos vulnerables y ver cuáles eran los grupos en situación de vulnerabilidad que había que cuidar. En este caso hubo coordinación con entidades que se encargan de los derechos de los niños, de grupos en situación de vulnerabilidad, a efecto de que las autoridades pudieran salvaguardar sus derechos. En el caso, estas mesas
lograron establecer algunos puntos como la trata de personas, estrategias para tratar de evitar esta práctica que se ha registrado en otros mundiales, en coordinación tanto con gobierno como empresas privadas, hoteleros, transportistas, poder establecer mecanismos mediante los cuales se prevenga este suceso en México. Y con las otras comisiones de derechos humanos como la Ciudad de México y Monterrey también se hizo una reunión, una alianza para enfocar los mismos objetivos a través de las rutas que cada estado tiene. Si hay una coordinación, como lo dices, hay un comité organizador de la FIFA que también instaló una mesa de derechos humanos en la que participan autoridades de seguridad, autoridades como el DIF, como los gobiernos municipales y el gobierno estatal en busca de implementar que el Mundial sea con dignidad y con respeto a los derechos humanos. Nosotros como comisión estamos atentos, hemos hecho actividades de observación en los diferentes sedes donde se conglomera la ciudadanía, FanFest, el estadio, la Minerva, a efecto de estar observando que no se vulneren los derechos de todos los participantes en cualquier carácter que estén participando. Entonces, hemos abierto un acta de investigación en la cual estamos recabando toda la información que se da día a día, los reportes, las quejas y todas las inconformidades que recibimos. Muy bien. Ahorita me gustaría que me ahondaras sobre todo esta queja que mencionaba hace un momento, esta anuncia pública que hace María sobre esta limpia social que se está dando. Ya llegó a la comisión, ahorita me platicas. Héctor, en el caso de este colectivo que tú participas en él, que fuiste cofundador, Luz de Esperanza, el tema de las familias que están desaparecidas, familiares, etcétera. Si antes era ignorado durante el Mundial, ¿se va a profundizar esto? Corremos el riesgo, ¿no? Hasta el momento no se ha dado. Sin duda, pues el Mundial es uno de los eventos más importantes en el mundo, ¿no? Cada 4 años. Pero se corre el riesgo que de manera institucional se posterguen acciones, las investigaciones que son lentas de por sí se puedan tardar más. Pero yo creo que el tema que más nos ha impactado es el tema social, ¿no? Cómo cada vez estamos como sociedad más deshumanizados y cómo un evento deportivo, aunque es muy importante, quita la atención de cosas primordiales como el respeto, el derecho a la vida, ser buscado. Entonces son situaciones que más bien nos dan a analizar hasta qué punto estamos como sociedad, ¿no? Tengo entendido que aprovechando la vitrina del Mundial, ustedes quisieron hacer algunas manifestaciones. ¿Cómo les ha ido con esto? Nos fue muy mal, ¿no? Desgraciadamente tuvimos movilización el día 10 en la Ciudad de México junto con colectivos de otros estados, pero particularmente llamamos los colectivos de Jalisco la atención de la Presidenta de la República y la Secretaria de Gobernación, porque ha incidido, incluso fue tema al día siguiente en la plataforma que tiene la Presidenta, de que iba a investigar a los colectivos de Jalisco que habíamos participado en la movilización. Sí, incluso denunció que ustedes fueron financiados para ir a la Ciudad de México. Claro, ¿no? Y sí fuimos financiados, tuvimos aportes de mucha gente solidaria, hicimos nuestra kermés un fin de semana antes, que también ahí obtuvimos... Pero a ver, la insinuación era que fueron financiados desde el punto de vista de recursos públicos. Sí, yo me imagino la Presidenta trató y está tratando, y yo creo que seguirá tratando de politizar los temas. Pero eso no es cierto, Héctor. No. De politizar los temas que tengan que ver con las luchas sociales, ¿no? Lo que hemos visto, desgraciadamente, en el caso de los desaparecidos, hablando de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno Federal, pues es que se tratan los temas desde la ideología de partido y no desde un punto de vista social verdadero. De acuerdo, muy bien. Jonathan, desde el punto de vista jurídico, hay garantías consagradas en la Constitución, libre manifestación, etcétera. Y en un mundial como este se colocan vallas, se impide al comerciante trabajar. ¿Qué es lo que has visto? Fíjate, Carlos, que bueno, desde el punto de vista jurídico hay una línea muy, muy delgada, ¿no? Entre donde puedes estar entre si estás violentando derechos humanos a no.
Obviamente el Estado tiene que garantizar que se estén respetando esas garantías, ¿no? Aquí interfieren instituciones privadas, como en este caso es la FIFA, que viene a prohibir, ¿no? A poner prohibiciones, ¿no? Entonces hay desde la perspectiva jurídica, a la hora de tener que acreditar una violación a garantía, yo lo veo como que está esa línea muy, muy delgada, pues, ¿no? Entre que sí se puede y no se puede. A ver, desde mi opinión personal. Pero ¿por qué es delgada? Jonathan, se supone que es un organismo privado y no tendría por qué prohibir nada. No eres autoridad. Sí, obviamente, como lo mencioné, el Estado tiene la obligación de garantizar, pero permite, ¿no?, que organismos privados tomen participación. Entonces ahí, más bien te digo yo, desde la perspectiva, desde el ámbito jurídico, acreditarlo está un poco... Es difícil. Un poco complicado, ¿sí, no? O sea, eso de las vallas, de la libertad de tránsito, todo eso pues no se ve solamente en este momento, ¿no? Por el mundial, el tema del mundial, ¿no? Lo vemos en manifestaciones y demás. Entonces sí lo veo, no imposible, pero sí es un poquito complicado pues en el tema. Ahora, ¿se está dando o no se está dando la violación a los derechos humanos de la gente en el libre tránsito, por ejemplo? Sí, claro, sí. O sea, digo, mi opinión personal es que sí se está violentando las garantías individuales. Sí, cuando de repente dices voy a hacer un perímetro de 5 kilómetros en torno a un estadio y no puedes circular por aquí, sí, no, ¿qué pasa? Afectas escuelas, trabajos, ingresos de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, claro que sí. En el caso, por ejemplo, de los comerciantes también del centro de la ciudad, que se quejan de que no pueden vender porque hay unas mallas o obstáculos ahí frente a sus comercios, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, ahí sí, obviamente, sí se les está vulnerando, pero la manera de cómo acreditarlo, ¿no? Porque el Estado puede decir, pues yo nada más estoy cercando aquí para que la gente venga a participar del evento. La seguridad de la gente. No te estoy privando de no vender. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Comisiones estatales de derechos humanos han establecido el compromiso de vigilar que la fiesta mundialista no derive en abusos, actos de discriminación, uso excesivo de las fuerzas de seguridad, ni afectaciones a personas o grupos en condiciones vulnerables. Pero colectivos denunciaron previo al inicio de la competencia el desplazamiento de poblaciones migrantes y personas en situación de calle, para alejarlos de los centros turísticos o de los espacios diseñados por la FIFA para la transmisión de los partidos en plazas públicas. Los derechos humanos durante el Mundial es el tema que abordamos en Ruta 44. A ver, María, estabas detallando los casos concretos que han ustedes detectado. ¿Qué más nos puedes comentar? Sí, bueno, también es muy importante hablar del maquillaje urbano, ¿no? O sea, es decir, de todo lo que tiene que ver con los presupuestos que la ciudad de sede o que el país en su conjunto ha dispuesto para pues preparar el Mundial, ¿no? Estas obras, pues aquí tenemos los ejemplos claros en Guadalajara, o sea, no son obras necesarias en el sentido de garantizar agua limpia, garantizar vivienda, fortalecer los mecanismos y las políticas de seguridad, fortalecer la búsqueda, por ejemplo, de personas desaparecidas, etcétera, sino pues son estos maquillajes tal cual urbanos para una clase turista que visita el país, que tiene condiciones económicas para poder, digamos, pagar lo que significa este tipo de partidos o este tipo de espectáculos, pero eso en detrimento, digamos, de los presupuestos, tanto el presupuesto nacional, federal, como los presupuestos estatales, ¿no? Creo que esa es una línea delgada que tiene que ver con realmente cuánto ha puesto el Estado de Jalisco para el Mundial, ¿no?
cuánto ha puesto el país, y que es una línea delgada porque aquí estamos hablando también de fideicomisos, de obras que supuestamente no las pone el Estado, las pone la iniciativa privada, por ejemplo, el aeropuerto, la remodelación del aeropuerto o cuestiones de remodelación hotelera, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, si no se transparenta adecuadamente, pues va a ser importante porque estamos o sea, hay una afectación en el caso de Jalisco a población en general, a problemáticas reales y urgentes a costa, digamos, de 39 días o de 4 partidos en 39 días, ¿no? Ese es un elemento importantísimo. El otro que es preocupante es el operativo de seguridad desplegado, ¿no? O sea, el operativo nacional van más de 100,000 efectivos que combinan fuerza policíaca, militar, Guardia Nacional, Marina, seguridad privada, tecnología de punta, que ha sido una inversión. Solo cito el dato, por ejemplo, de lo que se ha transparentado para Jalisco, alrededor de 8,000 millones de pesos en tecnología de punta. Esto, digamos, es algo, hay que ponerle mucha atención en un estado, Jalisco, que ha comprado, digamos, tecnología para el espionaje, ¿no? Entonces, la capacidad que se puede quedar instalada, ojalá sirva para encontrar a las personas desaparecidas y no para el espionaje, la fiscalización de movimientos sociales, periodistas, defensores. Ese, por ejemplo, es un tema también muy, muy importante. Y lo que ya se mencionaba, ¿no? O sea, Jalisco, además de ser el primer lugar en personas desaparecidas, también ocupa el primer lugar en trata de personas, principalmente en trata de infancias, ¿no? Y este tipo de espectáculos, por la clase turista que puede pagar, puede ser algo como riesgoso, ¿no? Que se tiene que proteger. Pero lo que a nosotros nos ha preocupado, por ejemplo, es evidente la limpieza social, pero ¿dónde están las personas? O sea, nosotros en la documentación que estamos haciendo, no sé si la Comisión Estatal tenga ya ese dato, no sabemos dónde están las personas, ¿no? Y uno puede caminar por San Juan de Dios, puede caminar por Federalismo, puede caminar por varias zonas del centro, donde encontramos siempre personas en condiciones de calle y ahora no están. Y las autoridades, por lo menos el gobierno de Guadalajara, cuando ha sido cuestionado en relación a personas en situación de calle, ha negado, digamos, los operativos de limpieza. Entonces creo que es importante en este momento saber dónde están las personas y en qué condiciones están. Muy bien. Alejandro, ¿han recibido ustedes quejas por este tema en particular? Por este tema en particular de la limpieza no tenemos ninguna queja. Lo que tenemos, como te comentaba hace rato, es un acta de investigación aperturada a partir de las noticias que difunden los medios de comunicación, en donde hemos detectado la denuncia de limpieza social, el bloqueo de espacios públicos en afectación tanto a personas o negocios, el bloqueo de algunos espacios privados donde se ha señalado que solamente quienes sean residentes o tengan acreditado como un objetivo o algún motivo para transitar por ahí es parte de esta investigación. Estamos permanentemente trabajando en los temas de denuncia social, así como en los temas ordinarios de la comisión. Hemos realizado 2 equipos, por así decirlo, uno que atiende el tema del Mundial, con más de 50 servidores públicos capacitados para estar en los diferentes lugares con guardias permanentes, pero también está el personal en el instituto recibiendo y atendiendo las quejas y en este caso pues las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación. Sí sería importante, una vez que concluyamos la investigación de estos hechos, poderlos dar a conocer la cuestión de las circunstancias o hechos que pudieran constituir una violación a derechos y quiénes serían responsables de estos. En cuanto a la seguridad, estamos permanentemente vigilando que no haya un exceso de la fuerza y que si hay alguna detención, saber cuál es la ruta de estas personas. Asimismo, hay un equipo especial para atender manifestaciones que se pudieran dar en estos días del Mundial o alguna expresión social que pudiera realizarse
ya sea cerca del centro de la ciudad, cerca de los núcleos donde se reúnen las personas o incluso cerca del estadio. Ahora, dices que iniciaron una investigación a partir de lo que salió publicado en medios, pero, hombre, aquí están los de la red. ¿Pueden ellos aportarle datos concretos y a partir de ahí también robustecer esta investigación? Sí, por supuesto. El procedimiento de la investigación va dirigido hacia las autoridades presuntamente señaladas, pero si alguien tiene elementos que nos sirvan para conocer estas más circunstancias, detalles de los hechos que denuncian los medios de comunicación, también los recibimos y los investigamos, por supuesto. Muy bien. Héctor, platícanos con más detalle qué ha ocurrido en estos días cuando quisieron manifestarse a propósito del Mundial. ¿Qué pasó en concreto? Bueno, como le comentaba, varios colectivos de varios estados nos reunimos ahí el punto de reunión fue en la estación Registro Federal, en la Ciudad de México, Tlalpan. Nos bloquearon el paso a las 2 cuadras, no pudimos avanzar, cientos y cientos de granaderos. Un bloque de colectivos, nosotros entre ellos, tomamos el otro lado de Tlalpan para poder pasar ese cerco y fuimos otra vez bloqueados y encapsulados, ¿no? Porque ya hasta incluso por atrás no nos dejaron salir. Mantuvimos la calma, les comentamos el tema de la movilización, ¿no? que incluso días antes se avisó a los medios que era una movilización pacífica, con temas de visibilizar a todas las personas que nos hacen falta. No hubo apertura por parte de las autoridades de la Ciudad de México y nosotros ante esta negativa de incluso ya poder salir, porque estábamos totalmente encapsulados, pues empezamos a hacer hasta cascaritas de la memoria, ¿no? Y aprovechamos pues para seguir visibilizando y exigiendo, ¿no? Porque no estamos en contra del Mundial. O sea, las familias buscadoras y en Luz de Esperanza, no está mal festejar, no está mal apoyar a tu selección. O sea, todos tenemos derecho a ser feliz, pero lo que está mal es olvidar. Específicamente este señalamiento, vuelvo a insistirte en el tema. ¿Ustedes rechazan haber sido financiados, por ejemplo, con recursos públicos para hacer el viaje? No, eso es totalmente falso. ¿De dónde tomó esa información la presidenta entonces? Pues tal vez para politizar, ¿no? Y tal vez para demeritar el trabajo que hacen las organizaciones, así como han demeritado a los 43 y a todas las organizaciones y movilizaciones sociales que han molestado al gobierno de la 4T, ¿no? Tenemos exigencias claras que no han sido escuchadas. ¿Y qué vale? Y eso se lo digo a toda la audiencia. En un país donde tenemos más de 133,000 personas desaparecidas y una de las principales causas de la desaparición es el reclutamiento forzado, y tenemos un gobierno federal que se niega a reconocer el reclutamiento forzado como delito, porque ni siquiera existe, ¿no? Hay más de 6 iniciativas en el Congreso de la Unión que están en la congeladora porque se niegan a reconocerlo como delito. O sea, ¿eso de qué nos habla, no? Muy bien. Jonathan, ¿cómo amalgamar las dos cosas? La realización de un mundial que va a significar molestias a los vecinos, etcétera, pero por otro lado también los ciudadanos y sus derechos que deben estar respetados también. Sí, mira, Carlos. Bueno, obviamente el Estado tiene que garantizar, ¿no? A través de las acciones de seguridad y de movilidad, como ya lo mencionaba María, tiene que garantizar la seguridad, pero garantizando los derechos humanos de las personas, ¿no? Eso de movilizar personas en condiciones de calle, obviamente vulnera las garantías, ¿no? De estas personas, de estos individuos. Nosotros, bueno, en los bufetes jurídicos también hemos recibido gente con quejas, ¿no? Ahorita que mencionaban también por parte de la comisión, pues bueno, si también hay disposición por parte de ellos para ayudar, nosotros pudiéramos también entonces derivar a las personas que acuden con nosotros para poder trabajar, colaborar, ¿no? ¿Se han dado casos ya en los bufetes jurídicos de la ODG recibir ese tipo de denuncias? Sí, bueno, atendemos 40 personas al día por diversos temas y ya empezaron a llegar gente con asuntos así, ¿no? A ver, ¿por qué no nos platicas, sin dar nombres, por supuesto, pero qué casos concretos les han llevado? Laborales, algunos laborales, por lo que mencionábamos hace rato, de que pues la falta de trabajo, ¿no? De que las prohibiciones y demás. Entonces ya se están viendo vulnerar los derechos de las personas laborales.
¿Laborales te refieres a que comerciantes que no los dejan trabajar, por ejemplo? Por ejemplo, que estaban empezando a despedir personas. Ah, están también despidos. Ajá. ¿Y qué otros casos les han llevado? Personas en condiciones de calle, que dice, pues yo estaba habitando ahí, tal domicilio, pero como, obviamente no tienen el derecho, pues como tal, ¿no? Pero ya tienen la posesión. Simplemente llegan, los despojan y también ahí están vulnerándoles. ¿En alguna vivienda desocupada, abandonada? Ajá, sí. Y llegaron y los sacaron. ¿Y esto ocurre en Guadalajara o en qué municipio? Sí. En Guadalajara. Sí. ¿Y cuántos casos han recibido más o menos? No han sido muchos. Pero sí ha habido casos. Sí, llevamos pues una semana de que inició y sí han sido 5 casos. Pues ya es algo que nos dice que va a incrementar, ¿no? ¿Y esto pudiera ser información que puede tomar la Comisión de Derechos Humanos? Sí, por supuesto, Carlos. Recordemos que la comisión, además de recibir quejas, también emite orientaciones y gestiones. Entonces, atender a las personas que lleguen para exponer sus casos específicos, determinar si hay violaciones a derechos humanos y en su momento levantar la queja si es una violación o si hubiera otra autoridad que pudiera resolver su situación, derivarlos directamente, ¿no? Entendemos que las afectaciones por el Mundial pueden ser diversas, habría que analizar caso por caso, pero sí brindamos esos tres servicios. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. El Mundial de Fútbol, que tendrá sedes en 3 ciudades de México, tendrá impactos directos sobre las actividades cotidianas de millones de personas, ya que transformará vialidades, espacios públicos, restringirá calles y zonas, afectando el libre tránsito consagrado en la Constitución. También aumenta el riesgo de trata de personas ante el arribo de millones de turistas al país, por lo que se han desplegado ya campañas y se han establecido operativos para inhibir esta práctica criminal y otros delitos, por lo que la Fiscalía Federal habilitó una estrategia para recibir las denuncias. Los derechos humanos durante el Mundial es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María, ¿qué más detalles han encontrado ustedes en esta red a nivel nacional? Bueno, creo que es importante hablar de la FIFA, ¿no? O sea, realmente en este tipo de eventos, ¿quién gana y quién pierde? Entonces, no podemos perder de vista que más allá, digamos, que el fútbol es un derecho, es un deporte, digamos, y como deporte es un derecho, pues, ¿quién maneja los mundiales, no? Y en este caso, pues nuestro país y en el caso de Jalisco, pues estos 39 días sí están absolutamente entregados a un organismo supranacional que a nivel internacional, en este contexto, es mucho más poderoso que Naciones Unidas, ¿no? O sea, hay que reconocer el poder, digamos, que tiene esta federación. Y en ese sentido, creo que es importante colocar también quién gana, ¿no? Gana la FIFA y todo lo que está alrededor de la FIFA, que son sus patrocinadores, sus marcas, etcétera. Y una de las primeras medidas que la FIFA o que accedió México fue a la exención de impuestos, ¿no? O sea, la FIFA no está pagando impuestos en nuestro país, ni sus marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, los comercios locales o nacionales sí van a pagar impuestos, por decir algo. La FIFA exige además el control, digamos, de los fanfests, el control de los estadios, sus perímetros, etcétera, pero los gobiernos tienen que, por ejemplo, garantizar todo lo que tiene que ver con limpieza, con seguridad, o sea, hay un presupuesto enorme, ¿no? Yo vuelvo a insistir en el tema de los presupuestos,
que no se puede invisibilizar y que es una también de las líneas que tenemos en este Observatorio Nacional, ¿no? Que los gobiernos transparenten realmente este tipo de costos, ¿no? De espectáculos que al final es un retroceso y es un impacto hacia los derechos humanos más urgentes y más sentidos del país. Creo que eso es algo como importante, como lo dice Héctor, o sea, no es hablar en contra del fútbol, ¿no? Pero sí ver el negocio que significa, la desprotección de derechos y el erario público, ¿no? A disposición de un ente internacional. Es destinar recursos públicos para un negocio privado. Exactamente, es destinar recursos públicos para un negocio. Y también es ver los gobiernos, tanto de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, hablando de las sedes, a quién están beneficiando, ¿no? O sea, estas cadenas hoteleras, ¿no? Restauranteras, turísticas, de transporte y movilidad, o sea, realmente a quién le dieron el negocio, ¿no? Si eso se licitó, si eso fue, digamos, más público, o si realmente estás entregando ese tipo de beneficios a ciertos sectores, a ciertas plataformas o a cierta zona de empresarios que ya de por sí están fortalecidos. Claro. Y a mí me gustaría aprovechar también para colocar los riesgos del post-mundial, ¿no? ¿Qué pasa después del mundial, no? Yo ya colocaba el tema de la hipervigilancia, que es algo que hay que poner mucha atención en Jalisco, en un estado, digamos, que se ha caracterizado por ser un estado represor, ¿no? Es decir, tenemos experiencias muy dolorosas, ¿no? Como el 5 de junio, como el 28 de mayo, como expresiones también de represión muy recientes contra el tarifazo, ¿no? Entonces, es decir, estamos en un contexto en donde este elemento es preocupante, pero también lo que se va a quedar instalado, ¿no? O sea, esas remodelaciones que tuvo el centro de la ciudad, esas cadenas hoteleras, etcétera, esos negocios instalados, uno de los riesgos puede ser que estos comercios más locales o que fueron desplazados, como sucedió en el Parque Rojo, por ejemplo, claro. La gente ya no tenga derecho a ese derecho a la economía de lo que tiene que ver con economías más populares, claro, o más informales, ¿no? Muy bien. Alejandro, particularmente eso que acaba de mencionar María, del derecho que tienen los comercios a operar como tales. Ha habido señalamientos de multas elevadas que se van a aplicar a los comercios cuando no paguen a FIFA, por ejemplo, las cuotas que pide y todo. Garantizar el derecho a la propiedad, etcétera, y todas esas cosas. Sí, en este caso lo que hemos advertido es que se mencionó que iba a haber multas y sanciones para aquellos establecimientos que aprovecharan tanto los logos, las marcas de FIFA, del Mundial, así como las señales de fútbol. En esta parte habría que establecer y estudiar caso por caso cuál es una violación a derechos humanos en lo que tiene que ver con el patrimonio, los derechos de los comerciantes, incluso de las personas, porque entendemos que no todos los casos son iguales. También encontramos que a través del gobierno federal se estableció que no iba a haber una inspección minuciosa de cada uno de los establecimientos. No pueden, es muchísimo. Adicionalmente, como lo comentas, el cúmulo de consumidores del Mundial, tanto televisivos como en negocios, pues es inmenso. Entonces el gobierno federal no tiene la capacidad para revisar todas estas instalaciones y además la ley establece que la violación a derechos de propiedad industrial tiene que ser por queja o por denuncia. Entonces tendría que ir el dueño de la señal, el dueño del derecho, el dueño de la marca, a establecer quiénes son los que están violentando y quiénes son los que pudieran ser sujetos de alguna multa, de alguna sanción. Digo, esto independientemente, entendemos que hay señales abiertas que son para todo el público, hay señales restringidas y también hay piratería. No quiere decir que estemos impulsando la piratería, sin embargo, una señal abierta, una cuestión que es para la comunidad total, porque recordemos que la radio y la televisión es a través de concesiones que otorga el gobierno en beneficio de toda la población, pues no pueden ser privatizados con estos señalamientos. Entonces,
que los comercios, que las personas eviten tomar señales de piratería o clandestinas, y si están tomando señal abierta y en su caso utilizan algún tipo de sinónimo para promover sus productos con temas del mundial, pues habría que ver cada caso, ver en dónde sí hay una violación a derechos de marca, derechos de autor, y en cuáles solamente es una cuestión que no les afecta y que es de uso común. Muy bien. Héctor, hablabas tú del tema social, que es lo más importante, ¿no? Entiendo que tú reconocías el tema del mundial, el fútbol, etcétera. No están en contra de eso, pero hay que insistir en el problema social que enfrenta México y que no se puede olvidar en estos 30 días, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es terrible esta disparidad, ¿no?, que ves en las calles. Yo en la mañana estaba en el centro histórico y ver miles y miles y cientos de personas caminando, las fichas de cédula, las cédulas de búsqueda pegadas ahí y muy poca gente, ¿no? Se detiene a verlas. Se detiene a verlas, ¿no? Algunos turistas sí tomaban fotos y preguntaban y pues te empiezas a cuestionar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto va perdiendo importancia la dignidad de las personas, los derechos humanos, el derecho a ser buscado, el derecho a la vida? O sea, muchas de estas personitas que están en estas cédulas, y muchas ya no están incluso con nosotros, muchas murieron de maneras terribles, ¿no? Muertes muy violentas, despedazadas en vida, torturadas, muchas están en esclavitud, en trata, en trabajos forzados, y eso parece ser que pasa a segundo plano, ¿no? Cuando un delito de lesa humanidad, un delito internacional, pesa menos que la imagen o que un partido, o que un concierto de música o un evento cultural, ¿no? O sea, el tema social yo creo que lo estamos perdiendo, ¿no? E incluso con lo que nos pasó, ¿no? Y que usted ha comentado, las declaraciones de la presidenta. ¿Desde cuándo es más importante ver cómo los colectivos se organizan que buscar a nuestros hijos, ¿no? Pues yo creo que la pregunta sería al revés, mejor preocúpense por encontrar a nuestros familiares, que en la manera en que los colectivos llegaron a la Ciudad de México se organizan para hacer sus acciones de memoria, de búsqueda. ¿Dirías tú, para la gente que te está viendo en este momento, Héctor, si la gente que te está viendo ahorita y de los que van a los partidos y al FanFest, que están en su derecho, pusieran la mitad de la pasión por un partido de fútbol en revisar las cédulas de búsqueda? Yo creo que viviríamos en un mundo ideal y en un mejor lugar, ¿no? Si fuéramos un poco más empáticos, más humanos, más sensibles al dolor de miles de personas. Muy bien. Jonathan, a ver, el tema de las multas que están hablando, se habla de más de 500,000 pesos a un comerciante. Los comerciantes que nos están viendo ahorita, habrá que decirles, no hay la capacidad del Instituto Mexicano de Protección Industrial, el INPI, para mandar a vigilar su comercio, no hay. Y también, tampoco crean estas multas de 500,000 pesos. ¿Se pueden aplicar de ese tamaño? No. O sea, es algo desproporcional, como lo comentábamos hace rato. Toda multa debe tener un principio de legalidad, ¿no? Entonces, en derecho nadie está obligado al imposible, o eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, también por ahí creo que ya se pronunciaron en el sentido de que pues no era una cantidad, se les fue ahí la mano, pero no son legales esas multas. Existen procedimientos para impugnarlas, claro que los hay, y entonces pues no son. Además, carecen de legalidad. Para aplicar una multa a un comercio tiene que abrirse un proceso. Sí, también como lo decían, o sea, rebasa a los inspectores. No pudiera, como lo mencionaban hace rato, también tendría que ir el propietario del derecho a hacer la denuncia y mandar al inspector. No alcanza, no abastece pues para acreditar la violación, abrir un proceso y, como dicen, escuchar y vencer a alguien, ¿no? Cosa que no pasaría. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Para la celebración del Mundial, en las 3 sedes de México, el gobierno federal, estatal y municipal ha dispuesto de un blindaje de más de 100,000 elementos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes extranjeros. Organizaciones ciudadanas han alertado sobre el riesgo de uso excesivo de fuerza pública con el argumento de mantener el orden o frenar manifestaciones. También colectivos advierten de omisiones en la atención a graves problemas como la violencia y los desaparecidos, fenómenos que ya sufría el Estado antes del evento deportivo. Los derechos humanos durante el Mundial es el tema que abordamos en Ruta 44. La verdad es que es un tema muy amplio, pero el tiempo nos ha atropellado. Y vamos ahora a las conclusiones sobre este importante asunto. Comienzo contigo, María. Bueno, sin duda el Mundial debe ser o es una vitrina internacional, ¿no? Y esta vitrina internacional está siendo pues aprovechada también desde los movimientos sociales, desde los movimientos de derechos humanos para visibilizar hacia la prensa internacional, hacia los turistas que visitan el país y en este caso el estado de Jalisco, las problemáticas reales. Creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, que durante estos 39 días no se invisibilice la realidad de un país, que efectivamente este mundial, a diferencia de los otros dos, en las que ha sido sede México, tiene un contexto distinto. Y su contexto es la macrocriminalidad. Es decir, estamos en un país con redes de macrocriminalidad, con más de 133,000 personas desaparecidas y en el caso de Jalisco con situaciones muy graves como agua limpia, ¿no? Que es un tema central en el que hemos estado también trabajando y hemos estado encontrando en las casas, ¿no? En más de 150 análisis de agua, metales pesados, coliformes fecales, es decir, agua en condiciones riesgosas para la salud. Y por eso insisto mucho en el tema de los presupuestos, ¿no? Es importante, ojalá, que los gobiernos den la oportunidad a los movimientos sociales, a la sociedad en general, a mostrar esas problemáticas y que no haya este tipo de reacciones y de criminalización como el de esta mañana con la presidenta de México. A mí me pareció completamente contradictorio y doloroso que la noche, el 10 de junio, cuando se movilizaban las madres, las familias buscadoras, al mismo tiempo se llevaba una fiesta de alto lujo en Chapultepec, ¿no? En Los Pinos, ¿no? Donde estaba la presidenta con el presidente de la FIFA, ¿no? Mientras las madres estaban ahí siendo encapsuladas por miles y miles de policías. Es decir, que se dé el mundial, pero que también se permita que haya libertad de expresión, libertad de protesta social y también libertad de tránsito, ¿no? O sea, creo que eso es importante y pues hay que seguir insistiendo qué va a pasar después de estos 39 días. El día de ayer en el observatorio documentamos 10 detenciones arbitrarias en Ciudad de México. Que durante el mismo día las personas fueron liberadas, pero es decir, el día de ayer hubo detenciones arbitrarias por diferentes movilizaciones y manifestaciones y protestas sociales, es decir, hay un cúmulo de violaciones, ¿no? Entonces hay que seguir atentos, un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que pregunte, ¿no? ¿Dónde están las personas en situación de calle? ¿No? Eso a nosotros nos parece fundamental y bueno, también a pues, tener esta coordinación con los movimientos y las organizaciones de derechos humanos. Muy bien. Alejandro, tus conclusiones. Sí, Carlos. Bueno, me parece que en este tipo de eventos lo principal y el objetivo de la comisión y de las comisiones estatales es poner énfasis en la protección de los derechos de los diferentes grupos, sobre todo los que están en situación de vulnerabilidad. Como lo hemos comentado en el transcurso del programa, los niños, las niñas y adolescentes por la cuestión de la trata, los grupos de madres buscadoras por su reclamo permanente, como dicen ellos, hasta encontrarlos, que hasta el momento no ha tenido el éxito que
que ellos quisieran. Nosotros seguimos trabajando en atender estas situaciones, en atender las marchas, en conocer los nuevos hechos que se puedan estar dando, como es la limpia, y me parece que la coordinación que nosotros podamos tener con la autoridad nos va a ayudar a conocer cuáles son las situaciones reales que se van dando día a día, poderlos prevenir y en su caso poderlos atender. Recordemos que todos los temas de derechos humanos pues se tienen que ver con un enfoque de inclusión, igualdad y no discriminación. Para eso necesitamos estar presentes en todos los eventos en donde haya seguridad pública, para ver que no haya un exceso, atender los reclamos de la ciudadanía. Hasta el momento me parece que tenemos un buen saldo en coordinación. Esperemos seguir así el resto de los días del Mundial y pues ponernos a las órdenes tanto de los colectivos, de los grupos, de la sociedad civil, que el Mundial no nos distrae de nuestra actividad principal, que es la atención a los derechos humanos de la población de Jalisco y de quienes están en tránsito. También tenemos extranjeros que pudieran ser violentados en sus derechos y nuestra normatividad también los protege. Entonces, estamos a sus órdenes para poder seguir trabajando por estos temas. Muchas gracias, Alejandro. Héctor. Bueno, pues el Mundial también es una ventana única que tenemos las organizaciones, ¿no? Y los colectivos, las colectivas y las luchas sociales para poder visibilizar lo que estamos haciendo, ¿no? Y visibilizar la grave crisis en materia de derechos humanos que estamos viviendo, no solo en Jalisco, sino en todo el país, pues es una manera, ¿no? Y esperemos que esta visibilización internacional de alguna manera genere la presión diplomática o social internacional necesaria para obligar a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de desaparición forzada y pues que pueda servirnos esto para cambiar la situación que estamos viviendo en México tan dolorosa. ¿Ustedes van a seguir haciendo estas movilizaciones? Seguiremos con nuestras actividades, seguiremos movilizando acciones de memoria, pega, cascaritas de la memoria y haciéndonos presentes por aquellos que nos faltan. ¿Algún mensaje en particular a las autoridades federales que quieras mandarles, Héctor? Pues que primero encuentren a nuestros hijos, que se pongan a investigar lo que realmente se tiene que investigar, ¿no? Muy bien. Jonathan, tus conclusiones. Muy bien, Carlos. Yo para cerrar nada más quiero hacer mención que bueno, el Mundial representa una gran oportunidad para México, para manera de desarrollo, pero también un gran compromiso, ¿no? No solamente es organizar un evento bonito, que se vea todo, que todo sea un éxito, hay que garantizarlo a través de respetando los derechos del ciudadano. Eso sería... Respetando los derechos de los ciudadanos que no se pueden, digamos, aplazar, nomás porque hay un evento internacional de este tipo, ¿no? De acuerdo. Muy bien. María, nada más quisiera regresar al tema inicial, cuando tú hablabas de los casos de estas personas que fueron desaparecidas en particular. ¿Qué pedías en concreto a la autoridad? Esta gente que estaba en situación de calle y desapareció de la noche a la mañana. Pues que se transparente, ¿no? Dónde están y en qué condiciones están, ¿no? Creo que eso es importante y que se respete, ¿no? O sea, cuando hablamos de libre tránsito o de respetar economías informales, etcétera, el Mundial fue vendido, ¿no? Por las autoridades como la gran oportunidad, ¿no? Para generar inversión, para que llegara más turistas, para que hubiera más ingresos al país, y es importante que todos ganen, ¿no? Y que no solamente gane la FIFA y sus patrocinadores, ¿no? O los grandes capitales, ¿no? Sino que también pues la economía popular, la economía informal, también se beneficia, ¿no? Creo que hemos visto testimonios, ¿no? Suficientes de los comerciantes en el centro de la ciudad de Guadalajara, que son muy preocupantes, ¿no? Porque la gente también hizo una inversión, ¿no? Claro. Y este tipo de espectáculos pues debe de generar ingresos equitativamente, ¿no? Entonces creo que ese sería el llamado y a pues que esta ventana para las personas desaparecidas realmente se dé, ¿no? O sea, que se puedan expresar. Muy bien, yo creo que vamos a tener que hacer un programa post-mundial, como tú mismo lo sugerías, para ver qué fue lo que pasó y cuáles son los saldos que queda de esto. Por lo pronto, como siempre, María, muchas gracias. Gracias, Carlos. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Héctor, muchas gracias. Gracias a usted. Jonathan, muchas gracias. Gracias, Carlos. Me quedo con un segundo, nomás en una reflexión.
en dos sentidos. Me llamó la atención aquí una, pues no diría petición, sino un planteamiento concreto que decía María, que el gobierno dé oportunidad a que estas situaciones se difundan, ¿no? Que los colectivos puedan salir a la calle, etcétera. No tienen por qué darnos la oportunidad. La Constitución consagra este derecho y pueden hacerlo sin, digamos, permiso de la autoridad. Nomás faltaría eso, ¿no? Que nos dieran permiso para salir a ejercer nuestro derecho. Y por último, me quedo con una reflexión que tiene que ver con esta desaparición que decía María del centro de la ciudad. En 1991 hubo una cumbre iberoamericana en Guadalajara, se reunieron jefes de Estado de Centro y Sudamérica y ocurrió algo parecido. Desaparecieron los vendedores ambulantes del centro y desaparecieron la gente en situación de calle, los mendigos, todo. En aquel tiempo lo que llegamos a decir es que parecía un insulto a los visitantes, porque estaban ofreciendo un rostro que no era el de Guadalajara. Ese tipo de rostros con vendedores ambulantes, gente en la calle, es igual al que vivía la gente en Lima o que se vivía en Ecuador, lo que nos hacía hermanos en una situación similar a la que vivimos. Hoy, esconder a este tipo de gente, aparte de que es un atropello de los derechos humanos, es también verle la cara a nuestros visitantes. Muchas gracias, hasta la próxima.